¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Estamos en una serie que habla acerca de la conquista. ¿Se acuerda que se predicó la primera semana? ¿Sí se acuerda o no se acuerda? Alguien que le sople en las pantallas, por favor. ¿Qué predicamos en la primera semana? Llamados a ser conquistadores en la primera semana. En la segunda semana, ¡qué memoria! Por Dios, excelente, la conquista de nuestra mente. Y en la tercera semana, conquistando la ansiedad. Muy bien, y vamos al texto de Gálatas 5, comenzamos la semana pasada, versículo 7 en adelante. Dice así la palabra: ustedes corrían muy bien la carrera, ¿quién les impidió seguir la verdad? Seguro que no fue Dios, porque Él es quien los llamó a ser libres. Esa falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. Amén y amén. Coloque su manita acá en el corazón, cierre un momento sus ojos, vamos a orar y dígale conmigo: Señor Jesús, quiero colocar mi vida delante de ti, quiero pedirte que hables a través de la palabra. Señor, que el Espíritu Santo hoy tome esta palabra y yo la pueda entender. Que se quebranten argumentos de mi mente, que la oposición yo pueda entender de dónde viene, todo lo que me impide avanzar, conquistar, todo lo que ha impedido, Señor, que yo tenga los resultados de tu propósito. Muéstrame para que yo entienda, guarde la palabra, pero sobre todo la ponga por obra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Comenzamos la semana pasada con el tema venciendo los obstáculos para poder conquistar. Y la semana pasada veíamos cómo toda conquista enfrenta obstáculos. Dígale que está a su lado: toda conquista enfrenta obstáculos que se levantan como para impedir que nosotros podamos avanzar, para que si tenemos metas, esas metas no se cumplan y el propósito de Dios quede frustrado en nuestras vidas. Cuando vemos Gálatas 5:7, la versión actualizada de la Biblia dice: ¿quién nos impidió? ¿Quién puso un obstáculo en el camino para que no siguieras corriendo al mismo ritmo que llevabas? ¿O por qué abandonaste del todo? Y entonces nos preguntábamos hace 8 días, ¿por qué vienen los obstáculos? Y la respuesta que vimos era muy sencilla a través de la palabra, porque cuando nosotros queremos avanzar en Dios, estamos molestando, estamos incomodando al enemigo. Siempre que hay una conquista de avanzar, de un cambio de vida, de una transformación en el hogar, siempre que eso sucede, el enemigo se levanta porque quiere que las personas asistan a la iglesia, sí, pero que no hayan cambios, que el conformismo siga siendo el estilo de vida. Soy cristiano, ya no bebo, ya no fumo, ya no rumbeo, pero ya no hago nada, no avanzo, no conquisto. Entonces las deudas siguen, siguen los problemas familiares, sigue la situación en el matrimonio que no es la mejor, pero voy a la iglesia, asisto, hago una oración y leo la Biblia. Y simplemente estamos frenados, estamos parados. Hablamos de Nehemías la semana pasada, y cuando él recibe la visión de Dios de construir la muralla, es muy importante tener una visión de parte de Dios, pero más importante es hacerlo realidad. Dígale que está a su lado: la visión hay que hacerla realidad. Claro, muchos Dios les ha dado la visión de restaurar su familia, la conquista de las finanzas, de levantar un ministerio, pero esta visión y esa conquista se da cuando nosotros lo estamos haciendo en realidad. Cuando usted en realidad está restaurando la familia. ¿Cómo así? Sí, cuando usted pide perdón, reúne su casa, su esposa, sus hijos, su esposo, sus hijos, y les dice: quiero pedirles perdón por estas conductas que tuve, quiero pedirles perdón porque siempre ando enojado. Cuando usted le dice a sus hijos: perdónenme por haber robado la plata de la casa, me la tomé, quiero pedirles perdón.
Entonces se pone a cuentas con su familia y se pone a cuentas con Dios. No es solamente hablar de restaurar familia, sino empezar a hacer las cosas para que venga la conquista de verdad. Me acuerdo de dos jóvenes, los dos llegaron a un encuentro y los dos con un deseo de que su familia fuera restaurada. Pero uno de esos jóvenes comenzó a hacer cosas, comenzó entonces a arreglar el cuarto. Y entonces la mamá lo miraba y decía, se quedaba mirando y decía, uy, y arreglaba el cuarto y todo muy bien. Después comenzó a lavar la ropa, decía, no, mamá, tranquila, yo lavo la ropa. Y el muchacho ahí no tenía ni idea de lavar la ropa, pero ahí le hacía para lavar la ropa. Empezó, hacían la comida o el almuerzo y dice, no, tranquila mamá, yo voy a lavar los platos, no se preocupe. Y todos comenzaron a ver el cambio. Se levantaba a las 4 de la mañana a orar por su casa. Mientras estaban dormidos, allí en la habitación desde lejos ponía las manitos y decía, Señor, la salvación de mi mamá, de mi papá, quita el mal genio de mi papá. A los 3 meses, papá y mamá llegaron a una célula y conocieron del Señor. Porque es que no se trata de tener buenos motivos, yo tengo un buen motivo, sino que esos buenos motivos se hagan realidad. El otro joven quería conquistar también su familia, eran los dos. El otro joven, ¿sabe qué sucedió con él? ¿Sabe qué hizo? Nada. ¿Qué pasó con su familia? Nada. Porque la vida cristiana no es solamente orar, sino es orar más acción. Tenemos que accionar la restauración en el nombre de Jesús. En el hogar tengan detalles, queridos hombres. El detalle, no, yo a mi esposa le doy regalo cuando cumple años y cuando no. ¿A cuántas mujeres les gusta que las sorprendan con un hermoso regalo? Ojalá todos los días. Levanten la mano las que quieren eso. Vean, hombres. ¿A cuántos les gusta que los sorprendan con un masajito? Mi amor, te voy a hacer un masaje. Y uno dice, no, bueno. Pero si no hay el conquistar, si no está usted obrando, ¿cómo va a tener un precioso hogar? Muchos están en problemas financieros, pero no hacen nada para que esos problemas financieros no sigan. Y entonces la misma conducta va a producir peores resultados en su vida. Nehemías entiende que los muros de la ciudad están derribados, las puertas quemadas. Entiende que tiene que hacer algo, que es restaurar la muralla. ¿Por qué necesitaban restaurar la muralla? Porque en la antigüedad las ciudades sin murallas eran sitios donde los enemigos entraban fácilmente y destruían, robaban, se llevaban a la gente. La muralla representaba protección, además de que era un símbolo de poder y era un símbolo de respeto. Cuando la gente miraba así una ciudad amurallada decía, wow, qué tremendo. Y por eso entra a restaurar la muralla. Pero se presentaron situaciones adversas. El plan de Nehemías era tremendo, dice Nehemías 2:17. Por eso les dije, ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Vamos, anímense, reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. Entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y les relaté lo que el rey me había dicho, y al oír esto exclamaron, manos a la obra, y unieron la acción a la palabra. ¿Unieron qué cosa? Dígale al que está a su lado, une la acción a la palabra. Si no unimos la acción a la palabra no pasa nada. Tú debes tener un propósito, debes tener un sueño de Dios para este último trimestre del año. Y todo sueño de Dios tiene un soporte que es la palabra de Dios. Nehemías tenía la palabra de Dios. Durante 4 meses estuvo estudiando la palabra para ver la restauración de los muros de Jerusalén, de su ciudad amada. Y entonces al reconstruir los muros comenzaron a trabajar.
se unieron varias familias. Cuando vos lees el capítulo número 2 de Nehemías, dice, y la familia de tal se unieron, y después estos se construyeron de tal lado a tal lado, y estos de este lado a este lado. Empezaron a trabajar juntos, pero la ciudad estaba destruida. Ahora, yo veo la situación de esa época de Jerusalén y es muy parecida a la situación de Colombia hoy en día, en donde los muros están destruidos. Vemos cada semana que hay atentados aquí nomás en Jamundí, en El Roble. Estos fueron los atentados de esta semana. Mire lo que ha sucedido: 31 personas en los últimos fines de semana asesinadas en la ciudad. El problema a nivel nacional con el gas que está viviendo este fin de semana. Personas que fueron secuestradas, que eran una parte de una parte médica y que por fin la soltaron. Y uno entonces empieza a ver pobreza, hogares que se destruyen, corrupción, y como que uno ve que el enemigo entra y hace estragos. Y lo que el Señor Jesús quiere es desafiarnos a restaurar los muros caídos que hay en Cali, los muros caídos que hay en nuestra nación de Colombia, y levantar una generación de hombres y mujeres que trabajen en un pro de familias restauradas, que trabajen por esta tierra, por restaurar los hogares de Colombia. Y así el enemigo va a tener que huir, lo mismo que sucedió en la época de Nehemías, y establezcamos realmente el reino de Dios en esta tierra. Pero algo que enfrenta cuando hay una visión de restauración de familias, una visión de restauración de una tierra, es enfrentar la oposición. Nehemías enfrentó la oposición. La muralla cuidaba el lugar y podía impedir que los enemigos fácilmente entraran. Y por eso cuando hablamos de construir hogares, usted tal vez está sentado y dice, porque hay una indiferencia a la situación que está viviendo las familias de Cali. El ser la ciudad más violenta de Colombia no es un título hermoso que tenemos. Y si ustedes siguen la indiferencia, vamos a seguir viendo las situaciones difíciles en Cali, a menos que la iglesia se pare y diga, ya no más, no va a pasar nada. El único ente que es capaz de parar la destrucción se llama la iglesia del Señor Jesucristo. No hay forma de bendecir una nación, de cambiar una nación, si la iglesia no se levanta. Si los cristianos no se levantan, no va a pasar nada. Los políticos no van a cambiar nuestra ciudad ni van a cambiar nuestra nación. Y si tú y yo no tomamos el compromiso como lo hizo Nehemías, entonces esto no va a cambiar. Nehemías dijo, voy a levantar la muralla. Y eso significa para nosotros como iglesia levantarse contra los poderes de las tinieblas que están obrando. El único que detiene la maldad se llama la iglesia. Y cuando una iglesia es fuerte, entonces la gente se convierte, entonces las familias comienzan a cambiar y entonces el enemigo comienza a retroceder. Pero cuando hay indiferencia en la iglesia, es una iglesia débil, en donde miran alrededor, uy, 3 muertos, miran allá, uy, 8 muertos, uy, otro atentado aquí nomás en Jamundí, uy, qué cosa tan terrible, pensando que porque simplemente asisten no les va a tocar. Y no es cierto, porque mientras haya debilidad hay un enemigo que puede obrar. Una muralla se levanta cuando la gente ora, cuando hay un compromiso de oración por una tierra, cuando hay un compromiso de oración por unas familias. Una ciudad se levanta en protección cuando se predica la palabra de Dios. Cuando ama a tu vecino no es algo que usted ve en una cartelera o que le entregan simplemente un boletín cada semana, sino cuando usted se despierta un poquito y dice, bueno, voy a meterle la ficha a poderle compartir a una persona. Cuando hay ayuno, y por eso tenemos los ayunos de este mes, el 20 de octubre tenemos ayuno por santificación de nuestras vidas. Que aquello que está contaminando el corazón sea sacado de nuestras vidas. Y el 27 de octubre el ayuno por las familias, que se reúnan como familias a ayunar, a decir, Señor, lo que está dañando nuestro hogar, lo que no está funcionando en nuestras vidas.
ayunando. Y lo mismo el festivo, ayunando. Porque no hay otra manera de hacer retroceder lo que está sucediendo en nuestra tierra. Pero una iglesia débil no predica, no comparte. Una iglesia débil no ora y anda como en la secreta, y el enemigo entra a arrasar y hace que reine entonces la anarquía, la corrupción, la violencia y el caos. ¿Cómo hacer entonces? Nehemías ha orado, ha ayunado, ha clamado delante de Dios. Y entonces él dice: nuestra nación está en oprobio. O sea, mire lo que está sucediendo en Cali, por el amor de Dios. Deje a un lado tal vez lo suyo propio, que dice: no, yo estoy bien, o no, yo estoy mal. Puede que esté mal o puede que esté bien, pero mire nuestra ciudad. Y es un tiempo de despertar en nuestra ciudad. Nehemías dijo: el oprobio de la nación está, y es el tiempo de levantarse y despertar. Cuando la iglesia despierta y se levanta, viene paz, viene prosperidad, viene el avivamiento y viene el cambio de vidas. Los pecados que están reinando en una ciudad comienzan a ser aislados, quitados. Y entonces lo que se vive es un clima totalmente diferente. Por eso, si queremos bendecir a Cali, bendecir a Colombia, tenemos que levantarnos como iglesia. Y cuando nos levantamos como iglesia, la maldad retrocede. No hay otra manera en que la maldad retroceda. No es un decreto del alcalde. No es el consejo de Cali el que hace retroceder la maldad. No es el plan de seguridad de la ciudad. Han metido más de 10 planes de seguridad y no les funciona, porque es algo espiritual que está sobre la ciudad. Y tú y yo tenemos un compromiso delante de Dios. Y cuando nosotros asumimos el compromiso, Cristo es glorificado. Cuando nos determinamos construir de acuerdo al propósito de Dios nuestras vidas, nuestras familias, en el ministerio, acá en la iglesia. Y cuando lo hacemos, debemos estar preparados para enfrentar aquellos obstáculos y poderlos pasar y cumplir el plan de Dios. Miramos algunos obstáculos la semana pasada. Primer obstáculo que miramos, Nehemías 2:19. Pero cuando Sanballat el horonita, Tobías el funcionario amonita y Gesén el árabe se enfrentaron a nuestro plan, se burlaron y dijeron: ¿qué es lo que están haciendo? ¿Se están rebelando acaso contra el rey? Y lo primero que vimos fue la burla. Se levantaron Sanballat, Tobías y Gesén, tres que no eran judíos, a burlarse de lo que estaban haciendo y del propósito de Dios. Siempre que hay un desafío habrá burla, pero siempre que hay un desafío y hay burla, tú y yo tenemos que tomar determinación. Nehemías 2:20. Yo le respondí: el Dios de los cielos es quien nos ayuda. Nosotros, sus siervos, hemos decidido reconstruir las murallas y lo vamos a hacer. Ustedes no tienen ninguna autoridad, ni arte ni parte en Jerusalén. Y Nehemías respondió con la palabra determinación. Puede que haya gente al lado suyo que dice: yo no me voy a meter. Ok, está bien, no te metas, pero que vos te metas, que tomes la determinación. Voy a hacer el plan, ama a tu vecino. Voy a ver familias restauradas. Mi célula va a crecer. Voy a entrar a tomar un terreno que el enemigo ha tenido cautivo en mi familia. Pero no nos podemos quedar simplemente en indiferencia. Cuando empiece la burla de la familia, cuando empiece la burla de los demás, ¿dónde está su Dios? ¿Y qué pasó? Y la gente dice: ay, no, determínese. Declare lo que Dios ha mandado. Nehemías declaró lo que Dios ha mandado, y ni ellos ni lo que le dijeran harían desistir de los planes de Dios. ¿Cómo se detiene la burla? Con determinación. Dígale que está a su lado: determinación. Pero dígaselo determinado. ¿Cómo se detiene la burla? No, pero si esa es su determinación, toque al que está a su lado y pregúntele: ¿estás vivo? ¿Cómo se detiene la burla? Número 2, Nehemías 4:1. Sanballat se enojó mucho cuando supo que estábamos reedificando la muralla. Enfurecido nos insultó y se burló de nosotros.
Delante de sus amigos y de los oficiales del ejército samaritano dijo: ¿qué hace ese grupito de misión carismática, de judíos pobres y débiles? ¿Piensan que se les permitirá reconstruir las familias de Cali para que vuelvan las familias a ser felices? ¿Acaso creen que ese trabajo lo pueden terminar en un día? Miren las casas, miren los pleitos, miren lo que tienen. Y Tobías el amonita, que estaba junto a él, agregó: valiente construcción. Si un zorro, acá no hay zorros en Cali, ¿no? Si un perro camina sobre el muro, lo derriba. Si una rata camina por esa casa, tumba la casa. Lo segundo que vimos la semana pasada fue el enojo. Burla y enojo van muy de la mano. Son gigantes que quieren impactar las conquistas de Dios. Y es una táctica que muchas veces el diablo sabe cómo utilizar en la vida de las personas. El problema es cuando abrimos la puerta al enojo, a la ira, a los celos y las envidias. Cuando esto es lo que se vive en casa. Ese es el problema, cuando nosotros asistimos a la iglesia, pero no hemos parado estos comportamientos de nuestra casa. ¿De dónde proceden? Lo veíamos hace 8 días. El enojo, la ira, la envidia. Gálatas 5:19. Vimos de dónde procedían. Y dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. Y ahí comienza: enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces vimos que el peor enemigo es nuestra naturaleza carnal, que el peor enemigo que se levanta para que haya el enojo, para que hayan las rabietas, los conflictos dentro del hogar, es esa naturaleza carnal. ¿Y por qué voy a cambiar? ¿Y que cambie él? No, pues hasta que él no cambie, yo no cambio. ¿Han visto alguna vez hogares así? ¿Cierto que no? Dígale: en otra iglesia. Y entonces no hay los cambios. Lo que Dios quiere establecer no lo hay, porque simplemente el yo está gobernando. Y estamos paralizados en el mismo lugar desde hace meses, y algunos tal vez llegaban años con un hogar paralizado, con una casa paralizada, porque simplemente su yo está gobernando. Y hablamos de Hebreos 12:15, que nos habla de que dejamos de recibir la gracia de Dios cuando una raíz de amargura se levanta en el corazón. Y entonces encontramos la raíz de amargura contaminando. Dice que es un veneno que contamina la casa. ¿Qué hizo Nehemías ante ese enojo? Hace 8 días allí terminamos, en Nehemías 4:4. Entonces yo hice esta oración: escúchanos, Dios nuestro, esa gente nos humilla y nos insulta. Haz que sus insultos se vuelvan contra ellos y castígalos como se castiga a los que son llevados prisioneros lejos de su tierra. No les perdones su maldad ni les borres sus pecados, porque ellos han insultado a los que reconstruyen. La respuesta de Nehemías se llama oración. ¿Cómo se llama la respuesta? Que hay enojo, que hay violencia, oración. Que es que en el trabajo hay un jefe que es violento, que eso insulta, oración. Que en la casa tiene un hijo rebelde, oración. Ahora, ¿qué pasa cuando el que es enojallo, el que anda en ira, levante su manito así, haga así, por favor? Soy yo. ¿Qué pasa cuando es usted? Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Llevar mi vida a los pies de Cristo, estar con Cristo juntamente crucificado. Esa imagen que usted ve debe ser una imagen clara para usted. Señor, yo crucifico mi ira. Señor, crucifico mi mal genio, ese enojo continuo. Yo quiero tener tu paz. Y en oración usted va delante de Dios. Hasta ahí resumen de hace 8 días. Amén. ¿Lo dije bien? ¿Sí estuvo bien? Bueno, pasé la prueba. Siguiente, número 3. Vimos
Número 1, la burla. Número 2, el enojo. Número 3, Nehemías 4:7. Pero cuando Sanballat, Tobías, los árabes, los amonitas y los asdodeos, dése cuenta que ya no son tres. No solamente era Sanballat, Tobías y Gesem los árabes, sino eran más árabes, los amonitas, los asdodeos, oyeron que la obra estaba avanzando y que las brechas de la muralla estaban siendo reparadas, se enfurecieron, se pusieron de acuerdo para atacar a Jerusalén y producir desánimo en la gente. Entonces mire, dice de una manera muy clara que las brechas de la muralla estaban siendo reparadas. Cuando usted comienza ya en su hogar a tener tiempos de oración, cuando usted ya comienza a no gritar, cuando usted respira y dice, ay, el pastor dijo que había que contar hasta 500, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces usted comienza ya a ver una reparación. ¿Comienza qué? Reparación y a tener algunos resultados. No hay gritos, está trabajando en el sueño de Dios. El enemigo dice una cosa: tengo que desanimarlo. Y esta es una herramienta tan poderosa que utiliza el infierno, el desánimo. Y tal vez usted lo ha vivido en este año y ves personas desanimadas, desmotivadas, y uno empieza a decir, ¿por qué el desánimo? ¿Para qué utiliza el enemigo el desánimo? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es tener cristianos debilitados, cristianos mal encarados, con la carita triste, porque el desánimo no es así. Estoy desanimado. ¿Cómo es la cara de desánimo? Hágale cara de desánimo a la persona que está a su lado. ¿Cómo es la carita de desánimo? Entonces usted dice, ¿cómo está? Bien. ¿Cierto? Y uno dice, ay, ¿qué estará pasando? Y el desánimo es algo que se va impregnando, que los cristianos se debiliten. Nehemías 4:10, y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Déjenme el versículo. ¿Judá quién era? Judá no era de afuera, ya es de adentro. Date cuenta cómo la estrategia ya no es de afuera viene el ataque, sino comienza de adentro. Entonces dentro de su casa, alguno que asiste a la iglesia, dentro de la célula, alguno que está en la célula, ya viene algo desde adentro y dice, la fuerza se ha debilitado, el escombro es mucho, no podemos edificar. Le está diciendo, no se puede, no insista, ¿para qué? Y dice allí mismo en el versículo, déjenme el versículo por favor. Y nuestros enemigos dijeron, date cuenta que el ataque viene de adentro y entonces ahí vienen los enemigos. No sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. ¿Para qué es el desánimo? Para hacer cesar la obra de Dios. La célula ya no crece. Es más, no vayas. ¿Para qué asisto? Capacitación y eso no, qué jartera, ahorita no, estoy desanimado. Y entonces la obra de Dios comienza a paralizarse. En otras palabras, el desánimo significa estar como agotado. Mire, la persona desanimada se siente agotada, limitada, pierde el ímpetu. Usted veía a esa persona y decía, vamos para las que sea. Ahora dice, ¿y para qué vamos? No tengo ganas. Llega la queja y las excusas para no hacer. Esa es la radiografía del desánimo. Ahora, el desánimo no aparece de un momento a otro. O sea, no es que usted hoy estoy animado y al día siguiente, ay, estoy desanimado. Eso sucede solamente en la persona bipolar, pero el resto no. Dígale que está a su lado, vos no sos bipolar, ¿cierto? Pero que no.
sea, uno empieza a cambiar, a construir, y el desánimo aparece cuando hay algo. Ya estaban en la mitad del muro, estaban allí, y entonces empezó Judá a decir: mucho escombro. Le hago la pregunta: ¿Judá estaba mirando el muro y estaba mirando hacia arriba para dónde iba el muro, o dónde queda el escombro? ¿El escombro dónde es? ¿Dónde queda? Abajo. Y comenzó a ver el escombro, y vos comenzás a ver, es difícil la situación. Dejaste de ver a Dios, dejaste de ver promesas de Dios. Te empiezas a meter como en un embudo de soledad, como en un embudo de todo es difícil, esto acabó. Y entonces el enemigo va ganando para detener la carrera, para detener la obra de Dios. Nehemías había reunido a la gente, les dijo el motivo por el cual iban a conquistar. Les dijo: por Dios, por nuestras familias, vamos a sacarlas de la opresión, por la nación, vamos a ver bendición sobre nuestra tierra. Y recibieron la palabra que venía de parte de Dios y tuvieron la motivación correcta para conquistar. Cuando nosotros tenemos los ojos puestos en Dios, cuando tenemos los ojos puestos en la meta, tenemos fuerzas. Pero cuando usted comienza a ver: no, y lo que pasó, no, y esto sucedió, no, y es tan difícil, y usted está ahí mitad construido, pero ya lo dejó de ver, ya ni lo determina, ya dice: ¿para qué? Todo se acabó, mire el escombro, no hay fuerzas, no podemos, no sigamos adelante. Y entonces usted no sigue adelante en el proceso de su matrimonio. Un matrimonio requiere esfuerzo, requiere valentía. Un matrimonio requiere muerte, requiere que usted diga: no le voy a contestar, no le voy a contestar, no le voy a contestar. ¿Hasta cuánto hay que contar? Ya sabe, ¿hasta cuánto? 1, 2. Y él está diciéndole: claro, como a usted no le importa mi situación, como usted... ¿Qué me dices? 80. Pero di algo, 150. ¿Sí van a entender? Allí está la parte donde o estoy viendo las palabras o estoy permitiendo que me afecte la visión de Dios. Hay una visión de Dios para usted, en su hogar, en su casa, a nivel de un ministerio, a nivel de la familia. Y entonces empieza a ser afectada la visión, se afecta el gozo. Entonces la gente anda amargada, como que todo se vuelve color gris, como que esa es la parte que hay en la vida de las personas. Entonces todo es gris, todo es oscuro, no quiero saber nada. Y es cuando hay que revisar lo que hay en el corazón. ¿Qué pasó? ¿Qué me impregnó? Y la gente llega a decir: esto ya no vale la pena, ¿sabe qué? Me separo, ¿sabe qué? Yo no sigo con ese emprendimiento, esto está muy difícil y no sigo. Y la gente pierde el plan y el propósito de Dios, lo que Dios le llamó a hacer. ¿Para qué voy a ayunar que el 20, que el 27, que el 1, 2 y 3? ¿Para qué me comprometo? Y cuando esto sucede, usted perdió el punto focal de sus ojos. Perdió la mirada en Dios, perdió la mirada en la palabra. Está viendo esto no funcionó, esto no funciona. Había construido hasta la mitad. Y tal vez su hogar se ha ido construyendo hasta la mitad y usted está hoy mirando el escombro, el no se puede, lo que me dijo, lo que me sucedió. ¿Qué hizo Nehemías? Y me encanta el versículo 13 de este capítulo. Entonces, por las partes bajas del lugar detrás del muro y en los sitios abiertos, muchas gracias, puse al pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Y después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Date cuenta qué hizo Nehemías. Tomó por familias, y ¿qué hizo con las familias? Las armó, espadas.
Y cuando habla de espadas me está hablando de la palabra de Dios. Cuando hay desánimo, usted deja la palabra de Dios. Dice, ¿y para qué? No se me cumplieron las promesas, yo no quiero leer. Y el enemigo está feliz porque usted no tiene armas, porque no tiene manera de enfrentar. ¿Se acuerda la tentación de Jesús en el desierto? ¿Cómo fue que enfrentó la tentación del desierto? Con la palabra de Dios. En Efesios 6 me habla de la armadura y dice que la armadura debo tener la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y si no está la palabra de Dios, el Espíritu Santo no tiene con qué obrar, porque Él obra con la palabra. Los ángeles de Dios dice que son agentes ministradores que están para hacer cumplir la palabra. Y si usted no tiene entonces la palabra, porque estoy desanimado, porque tantas deudas, tantos conflictos, esto que está acá, entonces lo que está haciendo grande es al enemigo. Hace grande a la soledad, hace grande el dolor en su vida y lo abraza más. Son gigantes que llevan a la gente a sacarlas del plan de Dios, que no sigan. Cuando está la palabra, si usted esté pasando hoy la situación más difícil de su casa, el Espíritu Santo tiene con qué obrar la palabra. Y por eso, mire lo que dice, los armó. Y el versículo siguiente dice, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, tenemos que entenderlo, porque mientras usted no tenga entendimiento, vivirá en la frustración, amando la soledad, el dolor, la angustia, la ansiedad. Pero cuando uno entiende, entonces hay algo diferente. Y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Los armó y les recordó lo que Dios había dicho, las promesas de Dios. Recuerden quién es Dios, Dios grande, Dios fuerte, Dios temible. Recuerden lo que Dios ha hecho, muchas veces ha obrado. ¿Cuántos alguna vez han visto la mano de Dios sobre su vida? ¿La ha visto? Le voy a dar un minuto para que le comparta lo que Dios ha hecho una sola vez a la persona que está a su lado. Rápidamente, compártale, por favor. Manuel Macuacé está callado. Erika no está compartiéndole a nadie. Este grupo de John David no le dice nada a nadie, querido John David. Parece que no ha pasado nada con sus vidas. Dice, peleen por sus hijos, por sus hijas, peleen por sus esposas, hermanos, por sus casas. Cada uno de nosotros debemos tener claro lo que Dios quiere y debemos levantarnos en este tiempo. ¿Por qué razón invitamos gente? ¿Por qué el proyecto Ama a tu Vecino? ¿Porque se nos ocurrió? ¿O Dios quiere que peleemos por las familias de Cali? ¿O Dios quiere que peleemos por ese vecino que usted tiene al lado, que es insoportable, que golpea a su mujer? ¿O Dios quiere que le compartamos a ese compañero de trabajo que se la pasa tomando todos los días, que está en ira? ¿Por qué viene el proyecto Universidad de la Vida? ¿Por qué llevamos a las personas a un encuentro? Número 1, para glorificar el nombre de Dios. Número 2, para restaurar hogares. Pero número 3, para levantar una Cali diferente, una tierra diferente. No lo hacemos en religión, lo hacemos en el poder de Dios. El dinero no cambia a la gente, la política no cambia a la gente. Lo que cambia a la gente es el evangelio de Jesucristo. Y por eso las células que hacemos, que deben ser llenas del poder de Dios. El punto focal debe ser puestos nuestros ojos en Jesús, enfocados en su palabra. Un día Moisés manda
a los 12 espías a reconocer la tierra de acuerdo a una orden de Dios. Pero 10 de ellos vieron problemas, dificultades, gigantes, circunstancias adversas. Y 2 de ellos, Josué y Caleb, vieron una tierra que fluía leche y miel y fueron los 2 únicos que entraron a la tierra prometida. Es cierto, no todos los que asisten a una iglesia ven la bendición, a menos que tengan un verdadero compromiso en Dios y su palabra, en la transformación de hogares, de vidas. Números 13, versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego, tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Cuando usted baja los ojos y dice: uy, verdad, esta dificultad, es que esto es demasiado fuerte. No, es que esa drogadicción nadie la calma. No, es que esa actitud, esa rebeldía, usted perdió el año. Cuando usted deja de mirar al Señor. Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Cuando están puestos mis ojos en Jesús y entiendo, sufrió y vivió la cruz del Calvario para que yo le comparta a otra persona. Es cuando el yo pierde totalmente la vanidad. Cuando el yo dice: es que lo que me pasó, pastor, me robaron, saqué la moto. Eso me decía un pastor. Lo invité a la convención de hombres. Y entonces el viernes lo llamo: pastor, ¿cómo va? Me dijo: bien y mal. Eso como que no lo entiendo. ¿Qué pasó? La convención tremenda, pastor. Las palabras, ese pastor John Espinosa, ese no sé qué. Y entonces, no, pues que salí y recibí la llamada de mi hijo y tomé el celular, y cuando lo tomé se desapareció. Le robaron el celular. Pero dijo: pero eso no me importa. Claro, hay una pérdida, dice mi celular. Menos mal que no era algo así fino, era un iPhone 16. ¡Qué dolor! No, mire al Señor. Bueno, eso se puede restaurar, eso puede volver. Pero ¿sabe qué? No se deje rodear por el enemigo. Si usted empieza a mirar a Jesús, mirar su palabra, empiece Salmos, siga Proverbios, vaya a los evangelios que muestran quién es Jesús, usted va a comenzar a mirar algo diferente. De vez en cuando uno mira el escombro y a veces se queda tan metido allí. ¿Alguna vez ha tenido obra en su casa? ¿Cuántos han tenido una obra en la casa? Qué hermoso que es eso, ¿cierto? Y uno no sabe, uno dice: ¿cuándo va a acabar esto? El genio se le daña, los pulmones, porque ahí está tierra por todo lado y usted está respirando. Pero ¿qué tal si usted primero le dice a alguien: hágame un diseño de cómo va a quedar esto? Y entonces usted dice: esto va a quedar así, esto va a ser así. Entonces usted está mirando el diseño y no está mirando el maestro que a las 8:30 de la mañana saca el pan, saca el café con leche. Y usted dice: pero si empezó a las 8. ¿A cuántos les ha pasado? Solo a mí. Sí, empezó a las 8 ya, y a las 11 otra vez. Y uno, ¿qué le pasa? 80. Satanás es muy hábil para que perdamos de vista el plan de Dios. Nehemías ayunó, veló y oró. Y usted tiene que cerrar la puerta del desánimo en el nombre de Jesús. Número 1, ¿cuál es? Que no me acuerdo. Burla. Número 2, enojo. Número 3,
Número 4, Nehemías capítulo 5, versículo 1. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado el dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. ¿Qué cree que es un enemigo tan fuerte de la conquista? Dígale que está a su lado: las deudas. Es muy fácil que las personas se enreden en problemas financieros. Capítulo 5 muestra un cuadro horrible. Se endeudaron, empeñaron las cosas, entregaron sus tierras, aún entregaron a sus hijos y a sus hijas en esclavitud. Y tal vez hoy estás viviendo tiempos financieros difíciles, con muchas deudas, en donde se empeñan cosas, en donde ven la esclavitud tal vez de un hijo en algún vicio, en algún pecado, en algo desordenado. Pero mire lo que dice el versículo 6 de ese capítulo 5. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Y entonces lo medité. 1, 2, 3, 500. Se enojó pero no gritó. Diga: se enojó pero no gritó. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: exigís interés cada uno a vuestros hermanos. Y convoqué contra ellos una gran asamblea. ¿Qué quiere decir esto? Usted debe determinarse a hacer algo. No más deudas, cancele deudas. Trabajar en cancelar deudas. Estamos entrando en el mes de octubre. Ya comienza usted a ver que los almacenes de cosas navideñas abrieron puertas mágicamente, ¿cierto? Pincaso y Navilandia y no sé, Dicembrialandia, todo eso abrieron puertas ahora, ¿cierto? Y usted pasa. El color de moda, yo no sé cuál es el color de moda, el azul, el blanco, y usted dice: hay que renovar. Y entonces el esposo le dice: mija, ¿y cómo hizo? La tarjeta. ¿Para qué está la tarjeta? Escúcheme, 3 meses donde usted no se endeude por el amor de Dios. 3 meses donde debe aprender a cancelar deudas. Uno comienza con la más pequeña y lo que pagaba en la más pequeña lo mete en la siguiente y pero pastor, y entonces no va a haber estreno en Navidad. Dígale que está a su lado: ve el Rosita. Es una disciplina cancelar deudas, romper maldiciones generacionales que hay en eso. Si yo tenemos que entrar en un camino de bendición financiera, y mientras haya deudas, el que debe es esclavo del deudor. Usted se vuelve esclavo de la gente. Hoy tenemos en la iglesia esclavos felices. El otro día me decía: pastor, milagro. ¿Y qué pasó? Tengo carro. Wow, ¿y qué sucedió? No, pasé los papeles al banco y el banco me dio crédito. A mí me dio crédito. Yo le dije: también caerás. Un esclavo feliz. Te paga 2 veces el carro con los intereses, pero está feliz. Usted compra el carro, vaya a venderlo a los 15 días. ¿Sabe qué sucede? ¿A usted también le pasó? Mire, a nivel de células, escúcheme, a nivel de células son prohibidos los préstamos de plata. Nivel de células no se presta plata. Líderes, no se pide prestado ni se presta. Cuando usted ve y dice: ay, ¿cuánto quieres? Vean, ¿sabe qué? Más bien, si puede, regálele ese dinero. Porque usted sabe que no se lo va a pagar. Una persona que debe y que está pidiendo prestado no paga.
Entonces no se ahoga. Ay, es que es una hermana en el Señor. Todos somos lindos en el Señor, pero algunos no sabemos manejar el área financiera. Nada, negocios dentro de la célula. Ay, voy a llevar a la célula las ollas Tupperware. No. ¿Qué cosa? No. Las células no son un negocio. Las células es un discipulado donde las personas aprenden a vivir como le agrada a Cristo. Y a Cristo no le agradan las deudas. Dígale que está a su lado, no le agradan las deudas. ¿Alcanzo con el último? Sí, ¿cierto? Bueno. Nehemías 6:9. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Nehemías 6 es un capítulo de terror porque empezaron grandes amenazas y la gente comenzó a sentir temor. Y el temor es un gran enemigo de la conquista, porque comenzaron a venir y empezaron a impregnar de pensamientos negativos. Empezó a venir que trataron de que Nehemías se encerrara, y ahí estaban Gesem, Tobías, Sanballat infundiendo temor. Pero me encanta que él no cedió ni un instante. No se dejó enfermar del veneno que trae el temor y cerró su mente contra lo que impedía edificar. Usted tiene que trabajar muy fuerte en su mente para que el temor no le gobierne. Nehemías 6:10. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaya, hijo de Meatabel, porque él estaba encerrado. ¿Cómo estaba él? El cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije: un hombre como yo ha de oír, y quien que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida. No entraré. Y adelante dice: entendí que era un plan para que yo me encerrara. Entendí que era un plan para que yo no construyera. El temor encierra a la gente. Y entonces usted mirará que de adentro y de afuera muchas veces viene el temor a golpear para que usted no conquiste. Pero Nehemías entendió lo que nosotros debemos entender. Cuando el temor, tú no le abres la puerta, viene paz de Dios. No permita que el temor esté en su corazón. El temor es un lazo que ata la vida de las personas. Entonces a él lo estaban invitando y le estaban diciendo, él dijo: no, no, no. Muchos tienen temor de invitar en ama a tu vecino, al compañero de trabajo, y todavía no entiendes que es un proyecto de Dios para que esa vida cambie. Pero es que me da miedo, y si se burla, y si me dice, dígale que está a su lado, y si no, va a cambiar su vida. Esa es la confianza. ¿Cómo termina este capítulo número 6, versículo 15? Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Amén y amén. Cuando usted puede decir: mi hogar fue restaurado, usted se levanta en una autoridad diferente. Cuando usted dice: pagué las deudas, Dios fue bueno, propuse 3 meses de no más deudas, 3 meses en donde comencé no a gastar compulsivamente. ¿Sabe qué es gastar compulsivamente? Usted sale y llega allá a la esquina y ve un letrero que dice, ¿puedo decir la marca? Cosechas. Y usted lee cosechas y el estómago le hace. Pero usted dice: esos 10,000 pesos los voy a ahorrar. Y comienza a ahorrar, ya no más empanaditas
de doña Teresa. ¿Se acuerda de doña Teresa? Ahí en la esquina, las arepas que vende doña Gertrudis son deliciosas. Pastor, ¿usted no ha comido? ¿Usted no ha comido? Y usted comienza a decir, eso lo ahorro, lo ahorro. Y todo eso del ahorro, ¿qué hago a final de mes? ¿Cómo así que me lo gasto, Caterín? No, Caterín, no. Todo eso pago. Empiezo la deuda pequeña, salgo de esa y sigo la siguiente, la siguiente. Entonces usted va a dejar de ser esclavo de deudas, esclavo de lo que está sucediendo. Y toda la gente que lo ha señalado como dice, ay, él solamente hace pedido de plata. ¿Me puede prestar? ¿Me puede prestar? Lo van a ver a usted y dice, oiga, ¿cómo ha cambiado? Dice, ¿cuánto quiere que le preste? Amén. Conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Determínese estos 3 meses a enfrentar y a vencer esos enemigos en el nombre de Jesús. Amén. Colóquese en pie y dele un fuerte aplauso al Señor Jesús. Señor, queremos darte las gracias porque tu palabra es re linda, Señor. Pero tenemos que pasar de escuchar la palabra, de leerla, a ponerla por obra. Señor, hace 8 días vimos los enemigos de la burla y pedimos que nuestros corazones se llenaran de firmeza, de determinación. Que tú trataras con esas áreas de autoestima baja, de comparaciones, de aquello que nos afecta cuando viene un bullying en la casa o viene un bullying en el trabajo y donde la tendencia ha sido agachar la cabeza y seguir lo que ellos dicen. Ayúdanos realmente a tener firmeza. Dile, Señor, ayúdame a tener firmeza en lo que tú me has dicho. También vimos el enojo, Señor, y el aprender a ir a la cruz del Calvario, el aprender a tener respeto en el lugar de trabajo, en mi casa, respeto ante padres, suegros, hijos, cónyuge. Aprender a callar, Señor. Aprender a llevar la ira y el enojo delante tuyo y poderlo soltar y entregar. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Aprender a entregar el dolor, la soledad, la angustia, esos estados de ansiedad, esos momentos de estrés cuando en el trabajo te dicen y esto hay que hacerlo y esto otro, y es que vamos a botar gente y comienza a venir tantos pensamientos. Aprenderlos a aquietar y ponerlos delante de ti, porque tú dices que tú cuidas de nosotros. Pero también el desánimo, Señor. Y queremos entregar el desánimo. Cuando dejamos de mirar que el muro estaba a la mitad, que hasta la mitad ya se estaba reconstruyendo ese hogar, esa familia, que ya llevábamos, Señor, temporadas donde alcanzábamos a llegar hasta fin de mes sin afugias. Cuando empezamos, Señor, ya a ver que había sonrisas, que en la familia habían cambios, y de pronto sucede algo, Señor, y miramos el escombro y traemos los recuerdos que duelen, los recuerdos de palabras, de actitudes, de frases. Y de pronto comienza la gente a rodearnos y a decir que la situación está terrible, que para qué, que dónde está Dios, que si Dios existiera, ¿por qué permitió tal cosa o tal otra? Y Señor, empezamos
es a mirar hacia abajo. Por favor, Señor, quebranta el desánimo en mi vida. Vas a hacer algo, vas a tomar la mano de la persona que está a tu lado y le vas a decir: Señor, levanta la mano del caído. Levántale la mano a la persona que está a tu lado. Dile: levántala, Señor, levántalo. Yo te pido que le levantes. Ha pasado momentos difíciles, Señor, pero no estás solo, no estás sola. Hay una célula, hay gente que ora por él, por ella. Levántale, Dios, levántale, dale nuevas fuerzas. Rompe la cautividad. Dile hoy al Señor: rompe la cautividad en su vida, Señor. Quebranta el encierro, Señor. Tú dices en tu palabra que habrá apertura de la cárcel, esa cárcel en donde el diablo le tiene metido. Señor, rompe esa puerta, esos cerrojos de bronce, rómpelos. Esos cielos que se volvieron de bronce, quebrántalos, Señor, con tu poder. Hoy clamamos la sangre de Jesús aplicada en la persona que tengo a mi lado. Vamos, ora, levanta tu voz y dile: clamo la sangre de Jesús sobre su vida. Esa sangre vence, esa sangre rompe la cautividad, quebranta el desánimo. Todo lo que vino de adentro, Dios, en donde dijeron: pobrecito, pobrecita, y miraban como diciendo: no se va a levantar. Rompe eso, quiebra eso en el nombre de Cristo Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Tu sangre nos da la victoria, tu sangre vence, tu sangre, Señor, se manifiesta en nuestras vidas, trayendo, Señor, libertad en el nombre de Jesús. Ahora coloque su mano en su corazón y dígale: Señor, no más deudas. Me acostumbré como el pueblo de Israel a pedir prestado, a llevar a una prendería y empeñar cosas. Perdóname por eso. Me acostumbré, Señor, a manejar mal el dinero, invertí mal. Llevé dinero a juego, llevé dinero a donde no lo debía. Perdóname, Señor. Perdona cada vez que empeñé un artículo, cada vez que fui a que me prestaran más y otro préstamo. Aún llegué a estar en gota a gota, Señor. Perdóname. Rompe esa cautividad. Dile: quita eso de mi corazón de pedir prestado, Señor. Quítalo hoy, quita eso de ser comprador compulsivo, de que me gustó esto, me gustó aquello. Saca eso de mi corazón, Señor. Coloca acá contentamiento. Tu palabra dice que estando contentos con lo que tenemos, yo renuncio a esa parte espiritual de deudas, a toda maldición generacional que haya estado en mis apellidos, de deber, de no salir adelante, de siempre pedir prestado. Renuncio a eso, se lo entrego a Cristo, porque está escrito que Él se hizo maldición por nosotros, porque maldito el que es colgado en un madero. Y por último, Señor, tu palabra dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Yo renuncio al espíritu de temor. Tu palabra dice que no nos das espíritu de temor, de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Echo fuera el temor de mi vida, lo que me impide compartirle a otras personas, lo que me impide ver mi hogar como es el diseño tuyo. He tenido temor al futuro, temor a qué pasará con mis hijos, temor a qué pasará el día de mañana con la parte financiera. Yo renuncio a ese temor, no lo acepto más en mi vida. El espíritu de temor lo echo fuera en el nombre de Jesús. Y sobre mi corazón acepto el amor de Dios. El amor de Dios, el amor que
cubre, que sustenta. Mi confianza en Dios, mi confianza en lo que Dios ha dicho, en sus promesas. Acuérdense del Dios grande, fuerte, temible. Acuérdense de cambios que vinieron. Acuérdense de promesas que hay, que son sí y amén, en el nombre de Cristo Jesús. Yo declaro hoy, Señor, que estos 3 meses son 3 meses de conquista, 3 meses para avanzar en el nombre de Cristo Jesús. Declárelo con su boca. Es tuya, Señor. Voy